Política. Ciudad Capital. Estamos ya en la sección de política, un tema que nos gusta y nos apasiona porque siempre es muy divertido en la Ciudad de México. Un tema que se ha estado marcando mucho en la agenda ha sido este Frente Amplio Democrático que pues se dice fue impulsado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y esta suma de gobernadores, corrientes del Partido de la Revolución Democrática para construir un Frente Amplio Democrático en el que pues ya de inicio se deja ver que tendría como principal aliado al Partido Acción Nacional, y obviamente eso ha despertado muchas suspicacias, críticas, y no solo de la militancia, de la base del PRD o de la militancia del PAN, sino de personajes de peso que fueron fundadores de este partido, del PRD, y también pues ha suscitado una serie de eventos, porque en este Frente Amplio, hay que también precisarlo, es una convocatoria que hace el Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, con su consejo consultivo en el que participa Mancera y gobernadores del PRD, como el de Tabasco Arturo Núñez, como Graco Ramírez de Morelos o como Silvano Aureoles de Michoacán, y se logra esta convocatoria para hacer el anuncio de construir un frente que tendrá que ser avalado en su consejo político, que está previsto para el 8 de julio, y también pues que tendrá que irse fraguando o cocinando con la invitación a los demás partidos, porque durante la semana pasada Alejandra Barrales se dedicó a mandarle cartas tanto al presidente de Morena, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, como a cada uno de los presidentes nacionales de los partidos que tienen registro nacional, como el PAN, como el PES, como el Movimiento Ciudadano, y ahí se han desatado una serie de respuestas que dejan en sospecha hacia dónde va este frente, ¿no? Uno de los que reaccionó fue el Movimiento Ciudadano, quien de entrada rechazó que las alianzas políticas sean parte de lo que ellos estén buscando. Dicen que las alianzas políticas han demostrado que no funcionan a la hora de gobernar, y entonces ellos lo que están planteando es más bien apostarle a la iniciativa por México Hoy de Cuauhtémoc Cárdenas para buscar ahí la cohesión de las izquierdas. Y justo de eso platicamos con Cuauhtémoc Cárdenas. Lo encontramos en la presentación de un libro en la Casa Universitaria del Libro en la Colonia Roma, y pues ahí le preguntábamos primero qué opinaba del Frente Amplio Democrático que propone y que impulsa el PRD. Dice que no conoce la plataforma, las propuestas de ese frente, y que pues por tanto no opinaría. Pero lo que sí dijo es que esta iniciativa por México Hoy podría servir como la plataforma para cohesionar a las izquierdas, y cuando le preguntábamos qué tendría que pasar o cómo podría suceder, así responde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y se reunieron para comer Eugenia Martínez, Porfirio Muñoz, usted, la senadora de... Fue cumpleaños recientemente de la maestra Ifigenia, iba a presentar próximamente un libro. Ella va a presentar un libro. Bueno, se va a presentar un libro sobre ella. ¿Comentaron algo de este frente, ingeniero? No. ¿Les dibujan los partidos este frente? No les sé. En esta reunión pero no conozco sus propuestas, entonces no les sé si dibujan, desdibujan o redibujan. ¿Les convocaría que hicieran un programa yo claro? No, se convoquen, yo creo que ellos tienen sus propias responsabilidades. Ingeniero, en esta reunión de hoy, además de festejar el cumpleaños de Ifigenia, ¿no se habló del Frente Amplio de Izquierdas? Ya dije que no hace un momento. No, pero de izquierdas, que está proponiendo Porfirio Muñoz. No, hablamos simplemente del libro que se va a presentar. Entiendo que son entrevistas de Ifigenia Martínez. ¿Por México Hoy puede servir como la plataforma para cohesionar un frente, ingeniero? Pues si los que tienen interés en participar electoralmente toman nuestras propuestas, a lo mejor hay dos posibilidades, el sí o el no. En un homenaje que le hicieron a la maestra Ifigenia en el Senado, le pedían que fuera ella la que unificara a las izquierdas. ¿Considera que puede? Ella me decía que por México Hoy podría servir quizá para hacer una plataforma de cohesión. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Hay esas dos posibilidades. ¿De qué depende el sí o el no? Pues de quienes se acerquen o quienes no se acerquen.
¿Quiénes se han acercado, ingeniero? Mucha gente en muchas partes del país, ningún partido político formalmente. ¿Cómo va esta conformación de Muy bien, político? muy bien. Hemos tenido 2 foros regionales recientemente, en Puebla y en Villahermosa, otro en Zacatecas, y tenemos el próximo en Guadalajara, el sábado. ¿Va bien Vamos bien. como posible plataforma para el 2018? Pues no para el 2018, para cambiar las condiciones del país. Ahí la postura del ingeniero Cárdenas, como siempre, muy mesurado, difícil sacarle una declaración, ¿no? Es muy puntual, pero cómo se dio esta reunión en contexto donde también hubo otros personajes como Porfirio Muñoz Ledo, que también se ha ido duro en contra del Frente Amplio, diciendo que se está buscando el poder por el poder. También la semana pasada trascendió mucho en Twitter que Martí Batres difundió una imagen en la que se reúne con Porfirio Muñoz Ledo para hablar del Frente Amplio, y ahí Martí Batres, según dice, pues lo descalifica totalmente Porfirio Muñoz Ledo. Ahí queda esa imagen, se lo acabaron a Porfirio en las redes sociales, obviamente recordándole su pasado de alianzas con el PAN o con Vicente Fox, en su paso que ha tenido en la historia, pero que nos ayuda a nosotros en este análisis a ver cómo se van moviendo las piezas, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos a un Cuauhtémoc Cárdenas que está fuera del PRD, pero que incide mucho en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, porque es su coordinador de asuntos internacionales, o tenemos a Porfirio, que es el coordinador de la reforma política, y pues ahora lo vemos ahí reuniéndose con Morena, ¿no? O vemos también a Alejandro Encinas, que forma parte de este grupo de México por México Hoy, que pues también está ya más del lado de Morena y criticando muy duro también este Frente Amplio Democrático, porque lo que ellos advierten es que esto no se trata de la construcción de un frente, porque no hay proyectos, sino más bien de una alianza entre el PRD y el PAN, que ellos aseguran ya está cocinada. Podemos decir que sí hemos visto a muchos panistas muy entusiasmados, ¿no? Eso también es cierto, sobre todo los panistas de la Ciudad de México que han salido a respaldar. Pero ahí yo solo haría el matiz de que pues eran obvios estas reacciones, ¿no?, tan fuertes, pero que pues yo creo que también está muy anticipado, porque lo que dicen, bueno, apenas estamos deliberando, y creo que lo que no hay que perder de vista es que lo que se está convocando también de fondo es un gobierno de coalición, ¿no? Un gobierno de coalición, sí, a eso suena. Que ya está en la Constitución Federal desde la reforma electoral de 2014, hecha por Mario, y también en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Las piezas se mueven. Comentarles a nuestros amigos que justo antes de esta entrevista con Cuauhtémoc Cárdenas, él venía de una comida donde estuvieron Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas, Dolores Padierna y el propio Cárdenas. Ahí comentaron, lo que se dijo públicamente es que a propósito de un libro, homenaje, que el Senado de la República va a publicar de Ifigenia Martínez. Pero lo que ya supimos después es que también hablaron de política, pues porque son políticos. Y hablaron de este Frente Amplio, y lo que nos comentaron es que el libro que el Senado de la República edite y publique en los próximos días sobre la maestra Ifigenia va a servir como pretexto para que estos personajes emblemáticos den una posición pública. Esa presentación del libro va a ser muy interesante porque ahí van a fijar una postura sobre ese Frente Amplio Democrático del PRD y el frente, la coalición de izquierdas que ellos están tratando de formar a través de la plataforma Por México Hoy. Pero bueno, también platicamos con Alejandro Encinas y él sí se fue duro y a la cabeza contra este Frente Amplio Democrático, coalición, dice él, estrategia para unirse al PAN, para el PRD sumarse al PAN. Lo califica como una aventura sin definición ni ideología. La gente que se anunció ayer es como, pues de alguna manera, dar un manotazo en el escritorio y decir, aquí estamos, ¿no? ¿Pero con el PAN? Pues con el PAN o con quien ellos quieran, bueno, menos con Morena, ¿verdad? Bueno, se estarán ahí en el PAN, este Frente Amplio opositor a Andrés Manuel. Yo no comparto la lógica de hacer un frente opositor a la propia izquierda, y menos una alianza con la derecha. Oye,
¿Y este frente no se anticipa a lo que estaba haciendo la maestra? Ustedes lo habían llamado durante el homenaje a que los ayudara a conciliar, a unificar a las izquierdas. Pareciera que no, pareciera que este frente se opone a eso. Yo creo que es una decisión política ya adoptada el buscar una alianza con el PAN. Lo que se resolvió el PRD ayer en los hechos es una alianza con la derecha. ¿No viene de alguna manera también a interponerse con este esfuerzo que han estado ustedes haciendo en Por México Hoy y el trabajo que estaba haciendo la maestra Ifigenia, de alguna manera no viene a interponerse? Yo creo que eso nos va a fortalecer, porque en la MEX se vayan tomando definiciones tan claras como esta, el hecho de que el PRD se alíe con el PAN y la derecha, va a ayudarnos a tener mayor fortaleza en la unificación de la izquierda. Nos va a allanar mucho el camino. ¿No les viene a generar un obstáculo? No, al contrario, nos los va a facilitar, porque cada quien irá a definirse en el ámbito político ideológico que le compete a sus intereses. Y estoy seguro que una definición clara de la izquierda es mucho más atractiva que de una aventura donde pues, no hay claridad en un proyecto político, en donde la lógica es el quítate tú para ponerme yo, o la lógica es hay que cuidar nuestro partido aunque sea chiquito. Pues, platicaba con la maestra. Hemos venido Por México Hoy, la hemos venido trabajando desde hace 2 años. La maestra nos ha estado acompañando en muchas fases de este proceso. Hemos estado ya en foros regionales mejorándola, debatiéndola a lo largo y ancho del país. Yo creo que tenemos ya un avance muy importante. Y por supuesto, es muy importante también tener una plataforma, un programa, pero es más importante tener una definición política e ideológica. Y nosotros tenemos una definición política e ideológica desde hace muchos años. Nosotros estamos en la izquierda, no en una aventura. Ahí la postura de Alejandro Encinas, se trata de una aventura, pero a propósito de esto que se viene discutiendo, algo que se ha recordado también ha sido, por ejemplo, y por eso decimos que es muy enredado el tema, no deja de ser enredado, porque, por ejemplo, yo recuerdo que en 2012 personajes como Santiago Krill, como Marcelo Ebrard, como Agustín Basabe, como el propio Mario Fabio Beltrones, promovían este gobierno de coalición. Entonces ahora vemos a un sector de la izquierda que se opone a que pudiera haber en un futuro un gobierno de coalición, y quizá el desajuste está en cómo se plantea o cómo se planteó, ¿no? Porque creo que yo, por las voces que he podido ir escuchando, los análisis que he podido estar leyendo, sí hay como ya un gran descontento con un sistema presidencialista, y se dice que que si es un solo hombre el que quiere otra vez en 2018 llegar a controlar y tener las riendas del país, pues nos hundiremos más en la crisis en la que estamos. Y por eso lo que dicen es hablar de una construcción, de una plataforma que represente a todos esos sectores, y como significa un gobierno de coalición, pues que entre todos saquen al país de la crisis en la que se encuentra. Y en medio de este debate, quien también salió a dar ya su postura, porque es parte de los que ha operado desde la dirigencia nacional del PRD la construcción de este Frente Amplio Democrático, y que es también el principal operador de Miguel Ángel Mancera, pues fue Héctor Serrano, que es el líder nacional de la corriente Vanguardia Progresista, que salió a fijar una postura en la que lo que él dice es, no se preocupen, aquí se están contemplando a todos los partidos y a todos los que quieran construir este proyecto para pasar a un sistema semiparlamentario, acabar con el presidencialismo que cada vez se va agotando esta figura en México. Y esto es lo que él dice a todos los que han venido criticando el Frente Amplio. Tan amplio como se pueda. La frase que yo he utilizado es, en el FAC no nos reservamos el derecho de admisión. No es un simple comentario, es dejar claro que no está limitado a nadie. Hay líderes de opinión, hay agrupaciones y organizaciones políticas importantes en la ciudad, en el país. Por supuesto, las fuerzas más representativas son los partidos políticos, y este está totalmente aperturado. No podemos excluir a nadie. López Obrador ha sido formalmente invitado a participar a la construcción de un modelo distinto. Ahí dejamos el debate del Frente Amplio Democrático, que ya se conoce como el FAT. Veremos cómo se dan estos hechos y esa postura que fije tanto el partido Movimiento Ciudadano, el
3 y 4 de agosto, que va a tener su consejo, lo que resuelva también el PRD en su consejo político, y lo que también resuelva el PRI en su Asamblea Nacional el 12 de agosto. Todo eso formarán estas piezas que se llaman 2018. Pero bueno, para cerrar en esta sección de política, comentarles que hubo avances o hay algo de información respecto a la Constitución en la Ciudad de México, y que ya se acabaron los espacios para hacer estas peticiones de amigos de la Corte para las acciones de inconstitucionalidad. Para las controversias estaban por concluir la semana pasada, pero lo que sigue son pues estas ampliaciones para la discusión de esta defensa que bueno está haciendo Alejandro Encinas como presidente de la Asamblea Constituyente. Así es, pues ya casi se cierra el espacio para que la Corte reciba todos los procesos de defensa de los constituyentes en esta impugnada Constitución. Ya les quedará a los ministros, con todo esto que se han allegado de información de todas las partes, pues decidir sobre la constitucionalidad o no de todos los temas que en su momento han sido impugnados pues por partidos políticos e instancias federales. Y pues uno de los que acudieron a la Corte a inicio de semana fueron los diputados constituyentes que integraron la Comisión de Pueblos. Ellos fueron a la Corte a presentar un recurso llamado Amicus Curiae para combatir los dichos de la PGR, que en su momento acusó que la Asamblea Constituyente pues no cumplió con la consulta y ni los estándares internacionales para hacia los pueblos y barrios originarios de esta ciudad. Recordemos que entre diciembre y enero de este año, entre diciembre de 2016 y enero de 2017, la Asamblea Constituyente realizó más de 900 asambleas para cumplir con un requisito legal y un acuerdo internacional de que todos los pueblos y barrios originarios tienen que ser consultados cuando una decisión legislativa o administrativa los impacte. Como la Asamblea Constituyente, más bien la Constitución de la Ciudad de México, estaba creando nuevos derechos y entre ellos nuevos derechos para los pueblos y barrios, tenía que ser sometida esa parte de la Constitución a consulta de dichos pueblos, barrios originarios. La PGR, sin embargo, impugnó esa parte al asegurar que la Asamblea Constituyente no había cumplido con dicho requisito. Y es por ello que pues, los diputados constituyentes de la Comisión de Pueblos acudieron la semana pasada a presentar ese Amicus Curiae, y en ese sentido habló el expresidente de la Comisión de Pueblos de la Asamblea Constituyente, Jesús Ramírez Cuevas. Y comunidades indígenas residentes de la Asamblea Constituyente, pues a presentar un Amicus Curiae sobre el tema de la consulta indígena que se llevó a cabo, ya que en el escrito de controversia de la Procuraduría General de la República señala que esta no se cumplió y que además no se hizo bajo los estándares internacionales. Entonces nosotros estamos aquí reafirmando, ellos cuentan ya con la documentación, la copia de las actas, de las 980 actas, y entonces lo que hacemos aquí es ratificar que se llevó a cabo el proceso de consulta en base en un protocolo aprobado por la Asamblea Constituyente y que se cumplieron los estándares internacionales. Esto es lo que venimos a reafirmar al ministro de la Corte encargado de este asunto. Pues ahí está esta defensa de los pueblos indígenas, que por supuesto creo que es un retroceso en materia de derechos. Sí, que la PGR venga a decir que no se cumplió con el requisito de una Asamblea Constituyente cuando sí la hubo, pues un poco mañoso. Y en ese sentido también habla Nelly Juárez, ella era secretaria de la Comisión de Pueblos de esta Asamblea Constituyente, pues quien nos hace referencia del proceso que se siguió. Y que además era la cuota indígena del Partido de la Revolución Democrática. Vayamos con Nelly Juárez. Hubo reuniones con los pueblos indígenas, con las comunidades, con los pueblos y barrios, que incluso en el proyecto que llega a la Asamblea Constituyente de Jefatura de Gobierno se recalca que ese capítulo tendrá que ser consultado antes de su aprobación bajo estándares internacionales. Los que estuvieron en la Asamblea Constituyente vieron que fueron acaloradas las discusiones porque queríamos que fuese lo más apegado y teníamos en contra el tiempo, buscamos los mecanismos y se encontraron y así se realizó la consulta. Se hicieron 940 asambleas, están ahí las actas, únicamente en menos del 0.6%
es en que las personas dijeron que no daban su consentimiento. Tenemos un 99.4% que acepta el proyecto que mandamos. Se integraron las observaciones, cuestiones como el derecho de los pueblos a tener panteones, el tema de la economía solidaria para artesanos y productores de los pueblos indígenas, el deporte, que era otra de las cuestiones muy observadas, fueron integradas en esta Constitución. Esta Constitución que en la parte indígena pues fue resaltada por la propia ONU como un buen ejemplo de cómo se hace en una práctica legislativa, incluyendo a los pueblos y barrios. Y además durante todo el proceso se estuvieron periódicamente enviando a Gaceta Parlamentaria los avances, los informes que teníamos como consulta. Fue un despliegue importante de los compañeros asesores, de los propios diputados constituyentes. Esas fueron las palabras de Nelly Juárez para hacer esta defensa ante la Corte. Qué bueno que los diputados constituyentes de diversos partidos han estado presentes para hacer la defensa de su trabajo durante 4 meses, porque si no, pues también qué pena que ni ellos respalden. Por cierto, creo que los que no fueron los del PRI, ¿no? Del PRI no acudió nadie. Y eso, pues, recordarlo porque hubo una promesa formal de César Camacho, líder del PRI en la Asamblea Constituyente, de que ellos sí acudirían, pero como decimos, se han venido agotando los plazos y por lo menos en las acciones de inconstitucionalidad, que son las más fuertes contra la Constitución, pues el PRI no figuró. Creo que sí acudió el PRI, no convocaron a medios de comunicación, lo hicieron por allá de mayo, si mal no recuerdo, no hubo detalles del amicus curiae que presentaron, no emitieron un comunicado de prensa, solo se ventilaron algunas fotos que algunos diputados del PRI subieron a Twitter y que cuando los buscamos, ya recuerdo, no quisieron hacer ningún comentario al respecto. Fue una postura muy oscura del PRI para presentar su amicus curiae. Lo cierto es que en esta presentación de este amicus por parte de los integrantes de la Comisión de Pueblos no llegó nadie del PRI. Allí el que integraba por parte de ese partido la Comisión de Pueblos era don Augusto Gómez Villanueva y pues no asistió, ¿no? Otro que no faltó la semana pasada a la Corte fue Alejandro Encinas, en su calidad de presidente de la Asamblea Constituyente, quien fue a presentar respuestas adicionales a las controversias que presentaron en su momento pues instancias como el Senado de la República, el Tribunal Superior de Justicia y el Ejecutivo Federal a través de la PGR. Aquí lo que Encinas nos comentaba pues es que, por ejemplo, el Senado de la República no lo hizo como instancia, sino que solo fue el presidente del Senado, sin el aval del Pleno y de la mesa directiva, quien presentó la controversia constitucional. Y pues también acusando que el Ejecutivo Federal incurrió en un conflicto de interés al presentar impugnaciones contra la Constitución de la Ciudad de México, a pesar de que tuvo representantes directos como asambleístas constituyentes. Estos son los argumentos de Alejandro Encinas. En esas pues estamos dando pues respuesta puntual a cada una de los señalamientos que se establecieron cada uno de los distintos poderes. Va a haber debate interesante. En primer lugar, en el caso de la Cámara de Senadores, pues el alegato central es que no tiene facultades y competencias para por sí mismo presentar una controversia constitucional sin el aval ni siquiera, ya no digamos del Pleno, sino de la mesa directiva o de la Junta de Coordinación Política. Además, y sin conocimiento de ninguno de los integrantes del Senado de la República. De modo tal, independientemente de que se da respuesta también a cada una de sus afirmaciones. Lo mismo sucede en el caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a quien el diputado Javier Quijano va a entregar a cada uno de los magistrados la respuesta que hemos dado para que conozcan qué fue lo que firmaron, porque estamos convencidos de que no tienen conocimiento de la controversia que promovió el ex titular del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías. Y la tercera, la de la Procuraduría, donde además de la respuesta puntual, pues se señala que hay un conflicto de interés del Ejecutivo, porque el Ejecutivo formó parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y está controvirtiéndose a sí mismo, actuando como juez y parte, en este caso, nombró sus representantes, participaron en todo el proceso,
avalaron la propia Constitución. La mayor parte de los artículos que controvierte el Ejecutivo fueron aprobados en lo general y en lo particular por los representantes del Ejecutivo en la Asamblea Constituyente. Así cerramos Política en Ciudad Capital. Vámonos a una pausa y regresamos con la agenda para esta semana. A partir del 8 de julio, todos separemos la basura en 4. En el 1 pongamos lo orgánico, los restos de verdura, cáscaras de frutas, semillas, huesos, lácteos, todos los sobrantes de comida, las bolsitas de té, el café y sus filtros, también los residuos de jardinería, las hojas y ramas. En el 2, lo inorgánico que se puede reciclar, papel, cartón, plástico, metal, maderas, vidrio, envases. En el 3 va todo lo que no se puede reciclar, lo que sí es basura. Plumas, colillas de cigarro, envolturas metálicas, pañales, unicel, toallas sanitarias, pañuelos desechables usados, papel de baño. Los domingos serán recolectados todos los residuos de manejo especial y voluminosos. Televisores, computadoras, celulares, colchones, muebles rotos, refrigeradores y lavadoras. Las delegaciones son las responsables de recolectar la basura. Si detectas alguna irregularidad, repórtala en tu demarcación. Audio Jungle. Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en la agenda que tenemos esta semana, Alberto, muy movida. Muy movida. Hoy en la Asamblea Legislativa inicia el trabajo de Comisiones Unidas para comenzar los trabajos de dictaminación del sistema anticorrupción local. Son 5 comisiones de trabajo que tendrán pues que elaborar a marchas forzadas, porque como ya comentábamos, el 18 de julio tiene que estar promulgada las 11 leyes que formarán parte del sistema anticorrupción. También comentarles que entre el 5 y el 7 de julio se abrirán audiencias públicas para las personas interesadas en opinar sobre el Programa General de Desarrollo Urbano de la ciudad, que pues otra vez se abre a consulta pública para quienes estén inconformes sobre lo que viene plasmado en el PGDU o quieran hacer adiciones al mismo documento. Muy bien, pues ahí estaremos pendientes de esta agenda en la Asamblea Legislativa. Y vámonos ahora con Luz Rangel, que nos tiene el detalle de la agenda en el gobierno de la ciudad. Saludos, Luis y Alberto, y a todo el auditorio de Capital CDMX. Para la agenda de esta semana tenemos que el martes a las 10 de la mañana, la Comisión Nacional de Gobernadores realizará un panel sobre el fortalecimiento del sistema procesal penal en el auditorio Carlos Franco Sodi de la Colonia Doctores. El miércoles a las 11 de la mañana, Miguel Ángel Mancera realizará una sesión de instalación del Consejo de Gobierno Abierto de la Ciudad de México en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, acompañado del diputado Leonel Luna Estrada. También el miércoles, pero a la 1 de la tarde, será la promulgación y publicación de reformas a diversas leyes en materia de desarme voluntario en la Ciudad de México y la develación de la escultura Alas de Paz en el Museo Memoria y Tolerancia. Finalmente, el viernes se llevará a cabo la inauguración del Foro y Feria Turística de la Ciudad de México 2017 por la Secretaría de Turismo. Por último, hay que recordar
que el domingo se llevará a cabo en la explanada del Zócalo el evento deportivo Las Revanchas, que reúne a las selecciones mexicana y alemana de mundiales anteriores. Muchas gracias. Gracias, Luz, por este reporte, y ahora vámonos con esta agenda deportiva que tiene Daniel Ángeles. Hola Alberto, hola Luis. Un saludo para la audiencia de Capital. Esto fue lo más relevante de deportes del fin de semana. Este domingo Alemania se coronó en Copa Confederaciones contra Chile. Fue un partido dominado en su mayoría por la roja, sin embargo se descuidaron y fue suficiente para que los alemanes anotaran el gol que definió la final. Chile tuvo oportunidades casi todo el partido y se mantuvo presionando a Alemania, pero les faltó contundencia y concentración. Alemania esta semana se llevó tanto la Copa Confederaciones como la Eurocopa Sub-21. También esta semana próxima empezará la Copa Oro. El viernes dará inicio con el partido entre Guyana Francesa y Canadá. México va a jugar el próximo domingo contra El Salvador a las 8 de la noche. Hay que recordar que el tricolor venció a Paraguay el sábado como preparación para esta competencia, y en este partido Alan Pulido salió lesionado. Se espera que en la semana se anuncie quién va a ser su sustituto. Hasta aquí la agenda deportiva del fin de semana y lo que se espera para la próxima. Un saludo para la audiencia de Capital. Gracias, Daniel. Pues esta mala noticia para México, como siempre, nos quedamos con las ganas. Nos lo recordaron después de ya 3 años del no era penal. Se vivió la crisis en la Ciudad de México, de que no hubo tantos festejos, además de fuertes lluvias. Por eso llovió tan fuerte. Quizá por eso Tlaloc se enojó, pero bueno, se despide de ustedes Luis Velázquez y nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana, amigos, nos vemos en este programa. Recordarles las redes sociales, es @capitalmx- en Twitter, en Facebook y YouTube, Capital CDMX. Nuestro portal de internet es capital-cdmx.org, en donde podrán ver, consultar los contenidos aquí comentados. Hasta luego. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @capitalmx_, Facebook, Capital CDMX, YouTube, Capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.